Entonces las cosas para los verdaderos creyentes, como dice Pablo, es la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el poder para nosotros es la fe de Jesús en nosotros, con lo que nosotros nos movemos, con lo que nosotros aceptamos, seguimos luchando, seguimos avanzando, porque sin Él, dice, no podemos hacer nada. Por eso, en Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y luego dice otra afirmación muy tremenda: arraigados y sobreedificados en Él, confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. O sea, todo tiene que ver ya una cosa con la otra. Como a la gente se les está enseñando, se les está diciendo, que ellos vienen recibiendo lo que es estrictamente de Dios, lo que Dios enseña, lo que Dios pone, no lo que ellos piensan cuando ven a los líderes falsos. Dicen: no, qué a gusto estamos acá, o qué a gusto estamos aquí, o cómo nos sentimos allá, sino que en ellos no ha habido un cambio de corazón. Siempre siguen haciendo cosas que a Dios no agradan. Por eso el tema de hoy se llama así: lo bueno de Dios y lo malo, porque el que ve cosas malas en Dios, simple y sencillamente le está haciendo de tropiezo el propio Dios. Ellos lo ven así. Dicen: no, hay cosas que a mí no me gustan del Señor, hay cosas que yo no sé. No, es que tú, si tú eres de ese lado, yo creo que no esperes irte nunca con Él, porque es que hay que recibirlo, hay que entender que es de lo que se trata, de recibir y callarse uno la boca, porque Él es el Señor y no nosotros, como leíamos en el Salmo 100, que no nos hicimos a nosotros mismos. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a seguir avanzando acá en Hechos 20:22. Dice el apóstol Pablo: ahora he aquí ligado yo en espíritu. Oigan bien, ese es un verdadero hombre de Dios. Él estaba ligado en espíritu, por eso decía lo que decía. Dice: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Decía él eso. Oigan bien esto. Lo decía, supongamos, declarando estas palabras, que él iba a Jerusalén sin saber, ¿qué dice? Que lo que allá me ha de acontecer. Pero dice en el 23: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, ¿sabía o no sabía? ¿Verdad? En la carne podía decir: yo me meto, yo no sé, pero el Espíritu ya le afirmaba otras cosas, le enseñaba, le decía, así como está escrito, que Él, cuando Él venga, Él te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Ahí vemos los hechos del apóstol. Él mismo declara que sin saber lo que allá le iba a acontecer, pero salvo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, Él es el que le mostraba. Esa es la diferencia de alguien real y verdadero. Dice en el 24: pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida. Ahí es donde está el problema para mucha gente. Ahí es donde ya dice la gente: no, yo no voy a dejar nada. Yo no voy a dejar esto, yo no voy a dejar lo otro, yo no voy a... Por el Evangelio, yo cuando pueda hago algo de cristianismo, y las demás cosas las hago en mi familia, en mi casa, en el mundo y en mi trabajo, y después, si puedo, hago algo por Dios ahí. No, porque el Señor está diciendo que Él, a través de Pablo, dice: ninguna cosa, ¿cómo dice? Ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice. O sea que está bien entregado a las cosas del Señor. Hoy en día no, vamos nosotros aquí y están todos en la carne en esos movimientos ahí muy raros. Dice: con tal que acabe mi carrera con gozo, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Si este hombre estaba preocupado de lo que el ministerio que Dios le había dado, de lo que Dios le había puesto en confianza. Y hoy en día no vemos nada en estos líderes. Hoy en día decimos: ¿sabes qué? Yo ya casi, hay unos hasta que se salen del ministerio y regresan al santo mandamiento que Dios les dio. Dicen: a mí no me importa. A mí me mató el Señor a un hijo, me mató a la esposa, me mató a mis padres, y dejan el ministerio. No, es que Dios no existe. Mira, lo quiso. Si Él fuera real, cuidara de toda mi familia. Entonces ahí empieza la gran prueba y el caminar y el volverse atrás. Por eso Pablo pone estos ejemplos para todo aquel que se sienta un líder, se sienta un pastor, se sienta un predicador. Ándele pues,
¿Da la medida usted aquí o no? No, que él era un apóstol, hermano, usted que está... No, pero el que le dio las fuerzas fue el mismo que le está dando fuerzas a usted. No ande de sacatón, ¿sí? No diga, no, aquí no me meto y acá sí me meto, aquí sí predico, aquí no predico, aquí no hablo, aquí me mantengo, aquí me callo, aquí me voy. No, usted no haga eso. Usted lo que debe de hacer es someterse al Señor. ¿Sí? Como dice él. ¿Cómo dice? Que él no tenía por preciosa su vida para él mismo, con tal de acabar la carrera, dice, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y luego dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Dice así o no? Amén. Dar testimonio de la gracia de Dios. O sea, ¿cuál es la gracia de Dios? Jesucristo. Él daba testimonio del Jesús, de la gloria del Salvador, del que murió en la cruz. O sea, era el testimonio de lo que él hablaba, el Evangelio de la gracia de Dios. Él andaba a diario hablando del Señor Jesús. Él no andaba trayendo, él no se gozaba tanto en los milagros, porque está diciendo él aquí que el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, eso que él hacía en cuanto a milagros, sanaciones, todo eso ahí andaba, pero él se gozaba más en dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, que viene siendo hablar y predicar siempre del Señor Jesús, porque es el único que va a hacer eso, no nadie más. Dice el 25, y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí ya se está despidiendo él. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, oigan bien esta parte, que estoy limpio de la sangre de todos. A lo contrario de agarrarlos y acarrearlos al infierno junto con él, como el otro falso que está en Ezequiel, él tenía la seguridad de que él estaba limpio de la sangre de todos. No le iba a traer a cuentas al Señor de nadie de los que oyeron el Evangelio por parte de Pablo. Eso es lo hermoso de predicar. Para todos aquellos que quieren y desean predicar y quieren ser maestros, quieren ser evangelistas, quieren ser pastores, quieren abrir congregaciones, bueno, estate seguro que ninguno de los que van a oír lo que tú predicas, Dios te demande la sangre de ellos por ser una persona con temor, no de Dios, sino con temor de los hombres, por no hablar la verdad escrita en la Biblia y no echarte encima a todos los que creen lo opuesto de lo que está en la Biblia. Ese es el verdadero predicador, el que habla con verdad de Dios en él, el que no tiene temor. Por eso el que va a querer predicar, el que va a querer estar del púlpito, estés seguro que ninguno Dios le demande la sangre de los que está hablando, porque si habla mentiras, si habla cosas que no son, se le va a demandar porque quedó corto, ¿sí? Quedó con temor y no habló lo que tenía que hablar. Dijo hay paz sabiendo que no había paz, ¿sí? Como decían los falsos. Oigan pues, dice, aleluya, dice así, gloria sea el Señor. Vamos avanzando aquí. Dice el que de la gente que él habló, que estoy limpio de la sangre de todos. Ahora, ¿cómo podemos ver algo aquí? Esto lo decía por la mala experiencia y el rechazo que él tuvo con los judíos en aquel entonces. Vamos a ver Hechos 18, 5 y 9. Oigan bien aquí. Él mismo sabía de lo que decía, o lo que él hablaba cuando decía que era libre de la sangre de ellos. Ahí nosotros podemos ver que él tenía encuentros con su propia gente, ¿cierto? El judío. ¿Y qué pasaba con esta gente judía? Muy duros de frente o de cerviz. Fíjense cómo dice Hechos 18:5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, oigan bien a lo que estaba entregado, a la predicación de la palabra. Ahora, cuando él estaba entregado a la palabra, estaba hablando de todo lo que se mueve ahorita, estaba hablando de las bienaventuradas. ¿De qué estaba hablando? Bueno, aquí dice de lo que estaba hablando. Dice que él estaba predicando la palabra, predicando a los judíos
que Jesús era el Cristo. Es lo primero que se tiene que predicar. ¿Quién es este Jesús? ¿Para qué sirve este Jesús? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Sí? Decirle a esta gente, a toda aquella gente que se diga ser religiosa y que no entienda el trabajo de Jesús. ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, el Jesús era el Cristo, era el enviado, el que iba a salvar, el que iba a redimir. Eso les decía. Pero dice en el 6 que oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, eso lo hizo Pablo, les dijo esto: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, les dijo. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea que cuando una persona rechaza esta verdad de Dios, la sangre de Cristo viene automáticamente sobre ellos mismos. Pero si el predicador no habla, le viene a él. Es lo que estamos leyendo. Entonces por eso al predicador, lo vuelvo a repetir, cuando uno ya habla la verdad, cuando uno ya deja bien en claro de qué se trata todo esto, la sangre de ninguna persona me va a demandar a mí el Señor, de los que me han oído a mí, ¿sí? Porque yo sé que mucha gente me ha oído, mucha gente ha escuchado, mucha gente me ha criticado, pero de lo que estoy seguro y de lo que me gozo es que de ninguno Dios me va a demandar la sangre de ellos, porque yo no me he detenido a no decir la verdad. Por eso Pablo, cuando tiene el encuentro con los judíos aquí en el libro de los Hechos, les dice: ¿saben qué? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea que en otras palabras, se la iban a ver ya con el Señor, porque al que niega al predicador y no recibe su palabra, al que no recibe es al propio Dios. Si no están recibiendo al predicador en sí, están negándose al que el predicador viene a introducir, que es a Dios. Amén. Por eso esto está muy claro. Todo esto está muy claro. Porque ellos, acuérdense que se oponieron y blasfemaron estos en contra de lo que Pablo venía predicando. Sí, por eso todo aquel que va en camino de maldad, en camino de perdición, él mismo escogió ese camino. Él mismo dijo: a mí no me gusta lo que tú me dices de Jesús. Yo estoy en desacuerdo, dicen ellos, de lo que tú predicas acerca del tal Jesús. Yo no creo que Dios sea así, dicen ellos. Yo no creo que Dios permita. Entonces ahí están ellos viendo lo malo de Dios. Sí, ese es el mensaje de hoy. Cómo la gente tiene lo bueno de Dios y lo malo de Dios, según ellos. Cuando nosotros, los verdaderos hombres del Señor, no tenemos nada que no sea, que no nos ningún tipo de error en el Señor, sino que todo es el amén y el sí, ¿verdad? Todo lo creemos y todo lo vivimos en el Señor. Pero la gente que no es de Dios tiene cosas en contra de Él. Por eso aquí se le pusieron en contra, blasfemando. Estamos leyendo Hechos 18:6, donde se le oponen y le blasfeman a estos, y por eso Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, el polvo de ahí, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, les dice Pablo, yo limpio. ¿Cuántos podrían decir predicadores hoy en día que ellos están limpios de la sangre de todos los que están oyendo sus predicaciones y todos esos tipos de enseñanzas, de teólogos, de maestros que estudian, se reciben, y en vez de parecerse a Cristo se parecen al que les enseñó, ¿sí? Copian al maestro, o como dijo alguien, que mi maestro de la Biblia, mi maestro, así decía, mi maestro acaba, y a Cristo ¿dónde lo dejas? Ese es tu maestro. Amén. Todos se enamoran de esos predicadores viejos. Oh, a mí me gustaba cómo hablaba quién sabe quién, yo quiero ser como él. No, es que tú no quieres ser como nadie, tú te tienes que parecer a Jesús. Amén. No, la gente anda muy mal. Anda muy mal. Miren cómo sigue diciendo aquí. Gloria sea al Señor. Sigue diciendo que cuando Él les dice que esa sangre, ¿verdad?, sea sobre su cabeza, dice, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles, dice Pablo. Y luego se ve la bienvenida de los gentiles para con Pablo. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Sí, ahí ya cupo Pablo. Cuando una persona, compañero por ahí, amigo de él, era ya un ¿qué? Temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Sí? Eso es lo que debes de ver tú, si tú te congregas en una iglesia, si los con los que tú te sientas a comer son temerosos de Dios o son blasfemos. Tienes que tener cuidado, porque al final tú vas a dar cuentas de tus propios actos. ¿Dónde te congregabas? ¿Con qué pastor hablabas? ¿Qué te enseñaba? ¿Con qué te gozabas? ¿Qué fiestas celebrabas? ¿Qué hacías? ¿Dónde levantabas manos? Decías amén. Hablabas, predicabas, hablabas a otros de lo que tú creías que era mal.
¿O era bien basado en qué? ¿Sí? Por eso aquí estamos viendo este contraste, que cuando este judío lo rechaza y blasfema, Pablo corre enseguida con un temeroso de Dios, y ahí se sienten como en familia. ¿Sí? Dice el 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Oigan bien esto aquí. Ese Crispo, ese hombre principal de la sinagoga, ¿qué pasó con él? Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Así como le dijo a Ezequiel que hablara y le dijera al pueblo de Israel, lo mismo hacía, porque Dios estaba con él. Esas son las señales de cuando los hombres le temen a Dios y caminan en santidad. No cuando abren iglesias y se juntan y traen cantantes y hacen todo tipo de eventos y predican una cosa y predican otra cosa y nomás están regañando y nomás están diciendo, pero no entiende nadie nada, porque no hay ni palabra ni Dios con nadie ahí. ¿Sí? Por eso es que en la Biblia a mucha gente o se goza o se enfada. ¿Sí? Una de dos. O te gozas en esto o te hartas y dices, ya no quiero yo nada. Porque ahí tú mismo estás decidiendo, es mucho Dios para mí, entonces no quiero nada con Él. O lo amo y lo quiro y siga hablando porque yo me estoy edificando. No, mucha gente dice, no, bueno, yo ya estuve en un culto ahí y ahí andan y no tienen ningún efecto como cristianos sus vidas, nada para nada, porque ellos siguen y siguen y siguen y ellos no ven nunca nada de Dios ahí. Eso es muy triste. Por eso esta gente, todo está en orden aquí, ¿o no? Las cosas de Pablo, las cosas de los gentiles que querían, todas estas cosas. Pero vamos a seguir leyendo. Aleluya. Acá donde vamos avanzando, en el libro de los Hechos 20-27, vamos a seguir hablando ahí. Ya casi vamos a acabar en esta tarde caliente. Fíjense bien cómo dice aquí. Porque, oigan las declaraciones de este verdadero hombre de Dios. Porque no he reunido, o no he rehuido más bien, o sea que él no había negado haberles hablado la verdad a ellos. Dice, anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, no había negado nada Pablo. Por eso les digo, la señal de su predicador, de su maestro, el que le esté predicando a usted allá donde me va a ir a través del internet, si este hombre habla abiertamente con Biblia abierta, es un verdadero hombre del Señor. Pero si él dice 2, 3 palabras, cierra la Biblia, empieza a contar cosas, empieza a contar hasta chistes, empieza a contar historias, empieza a decir, y usted se acuerda, hermano, cuando, y jajaja, y va, y todo riendo, ¿qué es eso ahí? ¿Están en la congregación o están en el parque? ¿Están acampando o están en la casa de Dios? ¿Dónde están? Porque si viene la presencia del Señor, todos tienen que estar gozándose en lo que Dios va a revelar, misterios, no chistes, no cuentos, ¿verdad? Porque a la gente como le encanta la carne, ¿sí? Pero hablando en un crecimiento que Dios espera que nosotros tengamos, para eso está la Biblia, para eso está la Escritura. Por eso dice Pablo, dice que él nunca, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dice. ¿Sí? Pablo estaba seguro que había dejado todo ahí, pues. Había hablado, había dicho. Dice en el 28, por tanto mirad por vosotros, dice. Oye, aquí viene la advertencia de él también. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. Ahora, mucha gente dice, bueno, hacemos un paréntesis aquí. ¿Cuál es la verdadera iglesia del Señor? ¿Quién es el verdadero que va al cielo? El católico, ¿sí? El musulmán, el testigo de Jehová, el cristiano, todas estas denominaciones cristianas que hay, todos los bautistas, todos los episcopales, todo eso que hay. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Aquí está, la verdadera iglesia del Señor. Tiene una, como dice, la cual él ganó por su propia sangre. Y usted va a decir, ¿y eso qué? Bueno, todo aquel que creyó en aquel que está, o que murió en la cruz del Calvario derramando su sangre, todo el que le es obediente a él, ese es la verdadera iglesia del Señor. A ver eso.
Dice en el 29, ya hablando de la advertencia que Pablo les viene diciendo a la iglesia, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, como los que salieron por allá en el libro de Ezequiel que leímos. ¿Se acuerdan? Lobos rapaces. Ahora, que no perdonarán al rebaño, dice así o no. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Hoy dice, ¿para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. La obra macabra, diabólica, que todavía está en pie en las iglesias es esa. Dejan entrar hombres, espiritualmente el pastor no ve nada, porque él piensa que ese es un don, nomás que tienen 2, 3 ahí. Él piensa que el espíritu que él tiene no le es suficiente para reconocer cuando viene un falso a la iglesia y le abre y le presta hasta el púlpito. Él dice, yo no tengo ojos espirituales para ver eso. Muchos pastores dicen eso, ese es un don, dicen ellos, yo no lo tengo. ¿Cómo no? Si el que está en ti todo lo sabe y te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Tú como predicador tienes la capacidad en el Espíritu Santo de ver que ahí te viene un lobo rapaz. Que no lo quieras aceptar, esa es otra cosa. Sí, pero aquí está escrito que van a entrar y de en medio de ellos se van a levantar. Por eso es que hay que decirles a todos estas verdades, para que o se quedan y se arrepientan o se vayan. ¿Sí? Porque hay que exhortar con la verdad de Dios. Dice el 31, por tanto, velar acordándoos que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Pablo hablaba con tremendas verdades que hasta él mismo lloraba y se sentía por la iglesia. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios, dice él, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí, ya casi vamos a cerrar. Dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios, ¿sí? Encomendando Pablo a la iglesia del Señor, con un plan, con un fin. Dice, y a la palabra de su gracia. Ahora, vean el efecto tan grande que es mantenerse predicando con la Biblia abierta, con la palabra del Señor, ¿sí? Yo no sé cuántos predicadores enseñen, prediquen, hablen, instruyan, reprendan con la Biblia abierta, ¿sí? Los que haya, gloria al Señor por eso. Pero fíjense el efecto tan grande aquí, dice Pablo, y ahora hermanos os encomiendo a Dios, tiene una como dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder, oigan bien, para sobreedificaros. Quiere decir que sin la Biblia, sin la predicación en el libro santo, nadie se va a edificar. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo que no se trata de venirse a sentar cada fin de semana o así tengan 3, 4 servicios a la semana. Si no tienen este libro, perdiendo el tiempo siempre. Sí, porque se ponen a hablar hasta de cosas del mundo, ¿ah? Oh, ¿cuántos ven tele, verdad? O cuántos ven el mundial, o cuánto, y ahí empiezan, y se carcajean de la esquina, se carcajean de allá, se carcajean de aquí, y ahí están todos ahí, y en eso se les ve el mentado servicio. Se gozaron en el servicio, amén, dicen, ¿ah? Así se edifica la iglesia local, perdiendo el tiempo. Y que las mujeres, ahí vi a la hermana, y que llegó y entró, y que luego el hermano, y esa es la predicación de ellos. Sí, porque no, la Biblia, olvídate eso, ahí dejan a un lado nomás, como si fuera un amuleto de la buena suerte. Aquí estamos viendo las verdades por las cuales Dios nos va a demandar a nosotros, cómo somos en la tierra y por qué hacemos lo que hacemos desde ahorita. Por eso dice, y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, pues. Dice, y daros herencia con todos los santificados. Mucha gente dice, wow, o sea que se necesita un predicador que enseñe Biblia. Amén a eso. Porque usted me va a decir que la iglesia local que está sentada todo el tiempo, es muy difícil que agarren la Biblia y la lean constantemente en sus casas. Sí, porque si eso fuera, se levantaran hombres verdaderos y mujeres a predicar el evangelio del Señor, lo cual casi no pasa. Lo cual casi nomás están sentados, que hable el pastor, que el pastor sabe, que el pastor diga, que el pastor enseñe, y ustedes, ¿verdad? Entonces son llamados también a eso, aunque no tengan el ministerio, pero tenemos el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a los perdidos. Amén a eso, para encontrarlos con el Señor. Eso sí tienen el ministerio ustedes y yo. Por eso entendamos bien lo que es un verdadero hombre de Dios. Aquí está diciendo en el 32 todo esto.
dice que tiene poder esa palabra de gracia para edificarlos. Dice, y darles o daros herencia con todos los santificados. Mucha gente dice, pero es que ahí lee mucha Biblia este hombre. A mí me da sueño y yo no entiendo. Y empiezo a pensar cosas raras yo ahí, estando dizque en la casa de Dios. Pero es que no te concentras. Es que no prestas tu corazón. No es como que estás aquí 4 o 5 horas, 5 días a la semana. Estás solamente un fin de semana. Por eso les digo, traten de aprovechar al máximo esto. Porque les aseguro, y puedo ver que mucha gente no lo hace en sus casas. Ahora, dice que va a haber pues herencia con todos los santificados. Ahora, vamos a ver un ejemplo en donde Pablo, cuando Dios esa manifestación celestial que él tuvo con el encuentro con el Señor Jesús, le dice lo que él va a hacer en nosotros, y es lo mismo que nosotros hemos recibido como una señal de que hemos salido de las tinieblas hacia la luz admirable. Escuchen bien, pónganle una marca aquí y denle vuelta a su Biblia en el 26:17. Amén. Hechos 26:17. Ahí en el 26:17, cuando Pablo, otra vez hablando de su conversión con el Señor Jesús, cuando él cambió, cuando él fue tocado, no fue por una obra que él sintió ahí un sentimiento y se tiró y lloró, no, sino que fue Dios el que se le manifestó. Pero eso mismo, esa herencia, todo eso son las mismas cosas, promesas que Jesús le dice a Pablo, y esas son para nosotros. Oigan bien, dije Hechos 26:17, dice, librándote de tu pueblo, le dice a él, ¿no? Que lo iba a librar de su pueblo, porque claramente vimos que el judío se le echó encima también a él, ¿o no? Dice, y de los gentiles, dice, a quienes ahora te envío. Imagínense. Ahora, ¿con qué plan iba a llegar Pablo a los gentiles? Para ser verdaderos hombres en el Señor, con estas cualidades, con estos detalles. Si en tu vida no ha pasado ninguna de estas cosas, no has vuelto a nacer. Escucha bien esto. Para que abras sus ojos. Eso hace Dios en un creyente. Lo primero que hace, abre sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Dice, para que reciban, hoy viene, por la fe que es en mí, hablando Jesús, la fe que es de él, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por eso, si no te ha ocurrido nada de eso, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y dile que entre en tu corazón, porque estás perdiendo el tiempo. ¿Sí? No se trató de que una vez tú sentiste ahí como que, y luego fuiste y te bautizaste y no sientes nada y sigues igual, y sigues pensando, sigues queriendo, sigues amando al mundo. Ten cuidado porque Dios, de lo que Él declara, Él quiere y está viendo los cambios ya en los humanos, en las personas que Él ya apartó. Por eso mucha gente no le sirve para nada al Señor. ¿Sí? Porque aquí está todo lo que va a pasar. Dice que por la fe de Él, que es en mí, dice, perdón de pecados, herencia entre los santificados. O sea, es todo algo muy hermoso, algo muy grande que Dios hace en las personas. Por eso vemos que no todos han sabido de lo que se trata el Evangelio, sino que ellos, por estar sentados en las iglesias, piensan que ya la hicieron, cuando ni siquiera han vuelto a nacer. Vamos a seguir hablando aquí en Hechos, y ya vamos a cerrar casi. Nomás aguántenme un poquito. Hechos 20:33 dice, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice Pablo. ¿Sí? Ahí ya está declarando que él se ponía ¿a qué? A trabajar. Pablo no andaba ahí, y traigan al apóstol en el caballo ahí sentado en la carroza, y lo ocupan en tal iglesia, tráiganlo, agárrenle un hotel, denle de comer. O sea, que sí podía, pero él dijo que él tenía ¿qué? Sus manos que le han servido. O sea que Pablo trabajaba en la obra. No estaba esperando, aprovechándose que era el gran apóstol Pablo, porque él sabía que él tenía el aguijón que le había sido mandado para que lo bofetee. Él sabía eso, por eso ese es el temor de Dios. Amén a eso. Amén. Dice el 35, en todo os he enseñado que trabajando así, oigan bien, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y hoy qué hacen en día? Nada. Lo que les dan
son pura carne. Por eso dicen, yo le doy a usted, hermano, te está solapando, están cambiando toda la palabra ahí, pero aquí estamos ya viendo la verdad, que un verdadero hombre de Dios trabaja con sus manos, está en el ministerio y se mantiene ahí. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándosele al cuello de Pablo le besaban, y dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Yo le voy a decir una cosa, vamos a leer esto ya y aquí vamos a acabar. Todas estas cosas que hemos visto son para que nos demos cuenta nosotros en realidad de cómo hay gente que está perdiendo el tiempo en sus congregaciones, desde los líderes hasta los que están sentados. Y vimos el ejemplo en Ezequiel. ¿Estamos entendiendo? Y podemos ver la verdadera iglesia, el verdadero amor, el verdadero trabajador de Dios en el apóstol Pablo. ¿Estamos viendo ahí los dos o no? Estamos nosotros teniendo, gloria al Señor, estamos viendo la realidad, el cambio de cómo nosotros tenemos que comportarnos, y ya dejar de una vez por todas de estarle echando la culpa a las demás personas, que la iglesia, que el pastor, que la Biblia. No, usted tiene que empezar a moverse. Vamos a leer Romanos 15:1 y aquí vamos a cerrar ya. Busquen Romanos, allá adelante de Hechos, Romanos 15:1. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vean lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice así, que los que somos fuertes, porque si estás en el Señor, ¿fuerte eres o no? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y luego pone el ejemplo de al que nos tenemos que parecer, que es a Cristo. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan, de que te vituperaban, cayeron sobre mí, dice el Señor. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, oigan bien, para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso vimos el ejemplo ya de cómo Jehová iba a borrar a estos hombres de en medio de la congregación y los iba a quitar del libro. Piensen en eso, porque mucha gente dice, bueno, la salvación se pierde o no. Entonces, ¿para qué están escritas estas cosas? ¿Para que entiendas o para que desobedezcas? ¿Para que estén por ejemplo? ¿Para que no estén por ejemplo? Tiene un fin, tiene un plan. Lo repito el 4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿sí?, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y por eso yo hago tanto hincapié en que agarren las Escrituras toda la gente que piense ir alguna vez al cielo. Dice en el 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Eso es lo que ocupa tanto el líder como la iglesia, el mismo sentir. Y todas estas denominaciones que Dios nunca puso, pero ellas las pusieron los hombres. Dice en el 6, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.